Elegido. Tu cuerpo ya dijo la verdad antes de que tu mente intentara negarla. Miras hacia adentro buscando señales, respuestas, una confirmación que calme ese ruido constante que no sabes nombrar. Pero hay algo que siempre evitaste observar con la misma intensidad. El templo que habitas, la estructura viva que respira contigo, que reacciona antes que tú, que se adelanta a cada emoción como si recordara algo que tú aún no comprendes. Porque no es solo carne, no es solo biología, es un sistema calibrado que no fue diseñado para encajar, sino para percibir. Y lo sabes, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, porque hay momentos pequeños, casi invisibles, en los que tu cuerpo responde de una forma que no puedes explicar, como si una corriente silenciosa recorriera tus células, como si algo dentro de ti captara señales que los demás ni siquiera sospechan, y en lugar de confiar en eso, aprendiste a dudar, a pensar que hay algo extraño, algo incorrecto, algo que debería corregirse, suavizarse, esconderse. Pero, ¿y si nunca fue un error? ¿Y si esa incomodidad constante con lo normal no es un defecto, sino una señal de desajuste con un sistema que no fue hecho para ti? Porque cuando alguien pertenece a un linaje que no se rige por la lógica común, su cuerpo no se comporta como el de los demás. Sus reacciones no siguen patrones previsibles, sus sentidos no se quedan en la superficie, y eso crea una fricción constante, una sensación de estar siempre ligeramente fuera de lugar, incluso cuando todo parece estar en orden. Y ahí es donde empieza la negación. Te dijeron que eras demasiado sensible, que exagerabas, que debías acostumbrarte, que el mundo no iba a cambiar por ti, y poco a poco fuiste cerrando esas antenas, apagando esas señales, ignorando esas respuestas internas que no encontraban validación externa, porque era más fácil adaptarte que sostener la incomodidad de ser distinto. Pero tu cuerpo nunca dejó de hablar, nunca dejó de enviar impulsos, microreacciones, tensiones inexplicables, atracciones instantáneas hacia ciertos lugares o personas, rechazos sin motivo aparente, cambios de temperatura, latidos alterados sin causa visible, como si cada célula estuviera intentando recordarte algo que tu mente decidió olvidar para sobrevivir. Y en medio de todo eso, hay marcas. No solo visibles, aunque algunas lo son. Esas marcas de nacimiento que nunca entendiste, esos rasgos que no encajan del todo con tu linaje biológico inmediato, sino también marcas invisibles, registradas en tu frecuencia biológica, en la forma en que tu cuerpo responde al entorno, en cómo procesa la energía antes que la información. Porque sí, hay una memoria celular, una que no depende de lo que te enseñaron, sino de lo que heredaste. Y esa memoria no es pasiva. Es activa, dinámica, reacciona en tiempo real, ajusta tu percepción, filtra lo que otros absorben sin cuestionar y te coloca en una posición incómoda. Ver más, sentir más, saber más, sin siempre poder explicarlo. Eso no es un privilegio fácil. Es una... Porque ver lo que otros no ven implica también cargar con aquello que otros no perciben. Y eso desgasta, confunde, aísla. Te hace preguntarte si el problema eres tú o si simplemente estás sintonizando una frecuencia que no es la dominante. Y es ahí donde la historia de Jacob deja de ser un relato lejano y se convierte en un espejo. Porque Jacob no salió ileso de su encuentro. No hubo una luz suave ni una transformación cómoda. Hubo lucha. Hubo resistencia. Hubo una noche entera en la que su cuerpo fue llevado al límite, en la que cada músculo, cada fibra,
cada impulso tuvo que sostener algo que no podía entender completamente, y cuando todo terminó, no salió igual. Salió marcado. Su cuerpo cambió. Cojeaba. Y ese detalle, que muchos interpretarían como una debilidad, en realidad era una declaración. Porque no era una herida. Era una firma. Una evidencia física de que había sido tocado por algo que no deja intacto a quien atraviesa ese umbral. Porque el contacto con lo divino no es neutro, no es decorativo, no es simbólico en el sentido superficial. Es transformador a nivel estructural. Y esa transformación no siempre se ve como perfección. A veces se ve como diferencia, como algo que no encaja, como algo que incomoda, como algo que te hace sentir observado, cuestionado, fuera de sincronía. Pero esa es precisamente la señal, porque el portador del código no está diseñado para parecerse al resto. Está diseñado para captar, para traducir, para guiar. Y un sistema que cumple esa función no puede ser idéntico a uno que solo sigue. Por eso tu cuerpo reacciona distinto. Por eso hay cosas que te afectan más. Por eso hay espacios que te saturan sin razón aparente. Por eso hay personas que te agotan sin haber hecho nada visible. Por eso hay momentos en los que necesitas retirarte sin poder explicarlo. Porque no estás procesando solo lo visible. Estás recibiendo capas, frecuencias, señales. Y tu sistema no está averiado. Está activo. Pero en lugar de enseñarte a entenderlo, te enseñaron a desconfiar de él, a reducirlo, a normalizarlo, a apagarlo. Y eso genera una fractura interna. Porque una parte de ti sabe que lo que sientes es real, pero otra parte aprendió que eso no es válido, que no es práctico, que no encaja, y entonces empiezas a dividirte, a ignorar esas respuestas físicas, a empujar tu cuerpo a tolerar lo que en realidad rechaza, a permanecer en lugares que tu sistema ya identificó como disonantes. Y ahí empieza el desgaste. No porque seas débil, sino porque estás funcionando contra tu propio diseño. Porque cada vez que ignoras una señal corporal, estás silenciando una antena que fue calibrada para protegerte, para orientarte, para mostrarte lo que no se dice en voz alta. Y esa calibración no es aleatoria. No es un accidente biológico. Es una configuración. Una que responde a un propósito, porque guiar no es solo hablar, es percibir antes que otros, es anticipar, es sentir el cambio antes de que se vuelva evidente, es notar la fractura en el ambiente antes de que ocurra el colapso. Y eso no se aprende solo con la mente, se encarna, se instala, se imprime en el cuerpo. Por eso hay señales físicas, concretas, medibles en tu experiencia diaria. No como pruebas externas para convencer a otros, sino como recordatorios internos para que dejes de negarte a ti mismo. Y la primera de ellas no es lo que crees. No empieza en la mente, empieza en la mirada. Porque hay algo en tus ojos que no pasa desapercibido. Aunque tú no lo notes conscientemente, una intensidad que no se sostiene fácilmente, una profundidad que incomoda a quienes están acostumbrados a superficies, porque no miras solo lo que se muestra, atraviesas capas, detectas microexpresiones, captas incoherencias y eso genera reacciones, silencios, evasiones, o una conexión inmediata que no necesita explicación. Y no es porque estés analizando, es porque estás leyendo,
Tu cuerpo lo hace. Sin permiso, sin pausa. Y eso no es una habilidad aprendida. Es una función activa de un sistema que fue diseñado para decodificar lo que no se dice. Pero eso es solo el inicio. Porque cuanto más observas, más empiezas a notar que no es solo tu mirada, es todo tu cuerpo el que responde como un instrumento afinado a una frecuencia distinta. Y ahí es donde la incomodidad se convierte en evidencia. No de que algo esté mal, sino de que algo está despierto y no se puede volver a dormir. Y cuando esa activación deja de ser algo puntual y se convierte en un estado constante, empiezas a notar que no solo miras distinto, sino que sientes el entorno como si estuvieras dentro de él, como si no hubiera una separación clara entre lo que eres y lo que te rodea. Y ahí aparece la segunda señal, más difícil de ocultar, más difícil de justificar ante los demás, pero imposible de negar cuando la has vivido suficientes veces. La sensibilidad extrema a los espacios. No es una preferencia. No es me gusta o no me gusta. Es una reacción inmediata, física, casi eléctrica, que ocurre en el instante en que entras a un lugar, como si tus células evaluaran algo que tu mente aún no ha procesado, y en segundos ya sabes si puedes permanecer o si necesitas salir, aunque no haya una razón visible, aunque todo parezca normal desde fuera. Y te lo dijeron muchas veces, que eres complicado, que te sugestionas, que todo está en tu cabeza. Pero no lo está, porque si prestas atención, verás que tu cuerpo responde antes de que puedas construir una narrativa, antes de que puedas justificar o racionalizar, y eso no es imaginación, es detección. Frecuencia biológica ajustándose en tiempo real. Porque no todos los espacios contienen lo mismo. Algunos están cargados de tensión acumulada, de emociones no resueltas, de historias que no se ven pero se quedan, impregnando las paredes, el aire, los objetos, y cuando entras ahí, tu sistema no lo ignora. Lo absorbe. Lo procesa. Lo refleja en forma de incomodidad, cansancio repentino, presión en el pecho, necesidad de silencio, o incluso una urgencia inexplicable de irte. Y durante mucho tiempo, en lugar de respetar esa señal, aprendiste a forzarte, a quedarte, a sonreír, a actuar como si nada pasara, porque era lo esperado, porque no querías parecer extraño, porque necesitabas pertenecer. Pero cada vez que hiciste eso, algo dentro de ti se tensó un poco más. No por debilidad, por sobrecarga. Porque un sistema diseñado para percibir no puede ignorar lo que capta sin pagar un precio. Y ese precio no siempre es visible de inmediato. A veces aparece horas después, en forma de agotamiento sin explicación, irritabilidad, desconexión, o esa sensación de haber estado demasiado expuesto a algo que no sabes nombrar. Eso no es casual. Es la consecuencia de haber ignorado una función activa, porque el portador del código no solo recibe información, la filtra, la traduce, y cuando no puede hacerlo correctamente porque se le obliga a permanecer en entornos que no están alineados, el sistema entra en conflicto. Pero aquí es donde algo cambia, porque empiezas a notar patrones. Empiezas a ver que ciertos lugares siempre te drenan, que otros te restauran sin esfuerzo, que hay espacios donde tu respiración se vuelve profunda de forma natural y otros donde se vuelve superficial sin razón aparente, y poco a poco, lo que antes parecía una molestia empieza a revelarse como una brújula, una guía silenciosa, una inteligencia que no necesita palabras.
Y eso transforma todo. Porque ya no se trata de adaptarte a cualquier entorno. Se trata de elegir dónde tu sistema puede operar sin distorsión. Y en ese momento, algo más se vuelve evidente. Porque no es solo el espacio. También son las personas. Y ahí aparece la tercera señal, la que más conflictos ha generado en tu vida, la que más veces te hizo dudar de ti mismo, la que te obligó a cuestionar tus propias percepciones, la reacción visceral inmediata ante ciertas presencias. No necesitas tiempo, no necesitas pruebas, no necesitas historias largas. Hay algo que ocurre en el primer contacto, en los primeros segundos, incluso antes de que se intercambien palabras, una contracción sutil o una apertura inesperada en tu cuerpo, como si un sistema interno evaluara coherencia o disonancia en niveles que no pasan por la lógica. Y eso incomoda. Porque no siempre coincide con lo que ves. Hay personas que parecen correctas, amables, incluso admirables desde fuera, pero algo en ti no se relaja, no se abre, no confía. Y durante mucho tiempo intentaste ignorarlo, darte explicaciones, pensar que eras tú, que estabas proyectando, que debías dar oportunidades. Y a veces lo hiciste. Y pagaste el precio. Porque esa señal no era juicio, era lectura. Lectura de microincoherencias, de tensiones internas, de frecuencias que no son visibles pero sí perceptibles para un sistema afinado. Y cuando la ignoras, entras en territorios que tu cuerpo ya había identificado como no seguros. Pero también ocurre lo contrario. Encuentras a alguien, sin contexto, sin historia, y hay una calma inmediata, una sensación de reconocimiento que no necesita explicación, como si algo dentro de ti dijera, aquí no hay amenaza, aquí puedes bajar la guardia, y eso tampoco es casual. Es compatibilidad de frecuencia, resonancia, y eso no se aprende en libros. Se siente en el cuerpo, se registra en la memoria celular, porque tu sistema no fue diseñado para evaluar solo comportamientos visibles. Fue diseñado para percibir coherencia interna. Y eso redefine completamente cómo te relacionas. Porque dejas de depender únicamente de lo que ves y empiezas a confiar en lo que sientes antes de entenderlo. Y eso asusta al principio. Porque implica soltar estructuras aprendidas, criterios externos, validaciones sociales. Pero también libera. Porque te devuelve a un lugar donde no necesitas convencerte de algo que tu cuerpo ya rechazó. Y en ese proceso, otra señal emerge, más sutil, más íntima, menos evidente para los demás, pero completamente clara para ti cuando empiezas a observarla sin juicio. La forma en que tu cuerpo reacciona a la verdad. No a la verdad como concepto, a la verdad como vibración. Hay momentos en los que escuchas algo, lees algo, ves una escena, y tu cuerpo responde antes que tu mente, con un escalofrío, con una expansión en el pecho, con una sensación de alineación que no puedes fabricar, como si cada célula confirmara que lo que estás recibiendo es coherente. Y también hay momentos opuestos, donde algo parece lógico, bien construido, incluso convincente, pero tu cuerpo se cierra, se tensa, se retrae, como si detectara una distorsión que no puedes explicar en palabras. Eso es calibración, no de ideas, de frecuencia. Porque la verdad, cuando es real, no solo se entiende, se reconoce, se siente, se imprime en el cuerpo. Y cuando ha sido configurado para guiar, esa capacidad no es opcional, es esencial. Porque no puedes mostrar un camino si no puedes distinguir lo auténtico de lo distorsionado.
Y esa distinción no siempre ocurre a nivel racional. Ocurre en la biología, en la forma en que tu sistema responde a la coherencia. Y eso te ha puesto en situaciones difíciles. Porque a veces ves lo que otros no ven. Sientes lo que otros no sienten. Y cuando intentas expresarlo, no siempre encuentras las palabras correctas. No siempre eres comprendido. Y eso genera una tensión interna, una sensación de estar adelantado a una conversación que aún no ocurre. Pero eso no es un error. Es función. Función de un sistema que no está diseñado para seguir el ritmo promedio, sino para detectar antes, para anticipar, para sostener una claridad que otros alcanzarán después. Y ahí, en medio de todo eso, es donde aparece otra evidencia, una que muchas veces fue interpretada como rareza, como algo sin importancia, pero que en realidad es una de las marcas más antiguas de este linaje: las marcas físicas en el cuerpo. No como simple estética, no como detalle superficial, sino como puntos de anclaje. Marcas de nacimiento que no entiendes del todo, patrones en la piel que parecen tener una forma específica, cicatrices que aparecieron en momentos clave de tu vida, zonas del cuerpo que siempre han sido más sensibles sin razón médica clara, como si tu cuerpo hubiera sido tocado en lugares precisos para instalar algo. Y aquí es donde la historia vuelve a cruzarse contigo. ¿Por qué Jacob no eligió esa marca? No la pidió, no la entendió en ese momento, pero la llevó. Y cada paso que daba, cada movimiento, cada leve inclinación de su cuerpo era un recordatorio constante de que había atravesado algo que no se borra, que no se normaliza, que no se integra del todo en la lógica común. Y lo mismo ocurre contigo. Solo que en lugar de verlo como una señal, muchas veces lo viste como algo que ocultar, que minimizar, que explicar de forma superficial para evitar preguntas. Pero esas marcas no están ahí por casualidad. Son registros, anclajes de memoria celular, puntos donde la interacción entre lo físico y lo invisible dejó una huella. Y cuando empiezas a... porque dejas de verlas como defectos y empiezas a reconocerlas como códigos. Códigos que no necesitan ser descifrados completamente para ser válidos. Solo necesitan ser aceptados. Y en esa aceptación, algo se desbloquea. Porque ya no estás luchando contra tu diseño. Estás empezando a habitarlo. Y eso prepara el terreno para el cambio más importante. El que no ocurre en la superficie. El que redefine la forma en que te percibes a ti mismo. Porque todo lo que antes parecía una acumulación de diferencias empieza a alinearse en una sola dirección. No como una explicación externa, sino como una certeza interna que no necesita aprobación. Y ahí es donde la incomodidad se transforma, donde la duda pierde fuerza, donde la necesidad de encajar se diluye, porque empiezas a ver el patrón completo, no como piezas aisladas, sino como un sistema coherente, diseñado, activo, esperando ser reconocido. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás.